Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con este tema sobre la carta de Hebreos, que empezamos el día martes, amén, el día martes. Ya de aquí vamos a empezar el lunes, ya todos los días. Entonces, pues te recomiendo, si nos sigues por medio de YouTube, nos sigues en el canal de Facebook, somos Iglesia Ministerio de Restauración, el tercer día, y por los diferentes grupos donde compartimos por WhatsApp este tema, amén, este estudio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, ¿sí? En realidad son 43 temas los que vamos a hacer. Entonces, vamos a llevarlo cronológicamente, amén. Entonces, dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dios, dice el versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, amado hermano, regresamos hoy a la epístola a los Hebreos, amén. En nuestro programa anterior simplemente pusimos la base, el fundamento para este estudio bíblico sobre la carta de Hebreos. No es el primero que hago. Ya hice de Isaías, de Ezequiel, de Jonás, de Filemón, ¿sí? Hice de Apocalipsis. Entonces, hice uno de Hebreos, más anterior, hice un estudio de Hebreos, pero lo hice por WhatsApp, entonces lo voy a repetir por el canal de YouTube y lo voy a repetir por el canal de Facebook para que pues sea de edificación, ¿verdad? Entonces, en nuestro programa anterior pusimos la base y el fundamento para este estudio bíblico, ¿sí? Tuvimos que dedicar un programa completo para esto porque es necesario tener una buena base. Cuando uno tiene que colocar o construir una gran estructura, ¿sí? Cuando vamos a hacer una gran edificación, debemos de hacer una buena estructura debajo. Entonces, tenemos una gran estructura en la epístola de Hebreos. Entonces, al concluir nuestro programa anterior, les presentaba un breve bosquejo general. En la primera sección de esta epístola, donde hacía ver que es doctrinal, ¿sí? Los primeros 10 capítulos nos revelan que Cristo es mejor que lo llamemos la economía del Antiguo Testamento, ¿sí? Los primeros 10 capítulos nos revelan que Cristo es mejor que lo llamemos así, ¿sí? Entonces, la segunda y última sección de esta epístola es práctica, ¿sí? Y demuestra que Cristo nos proporciona mejores beneficios y nos proporciona obligaciones también y que nos proporciona responsabilidades. Por cierto, esa fue la norma que el apóstol Pablo siguió en sus otras epístolas. Es decir, que expuso la parte doctrinal y después puso la parte práctica. En esas dos partes dividió todas sus cartas. Entonces, en mi opinión, ¿verdad?, hay una gran abundancia de evidencia de que Pablo escribió la epístola a los Hebreos, ¿sí? Aunque no puedo decir con total seguridad que Pablo es el autor, sí puedo afirmar de una manera muy dogmática que estoy tratando aquí con la palabra de Dios, ¿sí? Con aquello que el Espíritu de Dios nos ha dado, que es la palabra. Y como el Espíritu Santo es indiscutiblemente el autor de esta epístola, el escritor humano y la fecha, pues esos vienen a ser unos datos secundarios, ¿sí? Entonces, esta epístola a los Hebreos es una de las epístolas más importantes, amado hermano, de toda la palabra de Dios. Con toda sinceridad, no nos sentimos dignos, muchas personas,
de interpretar estos textos en solitario. Y por ello he citado en mi introducción a este libro 4 declaraciones que voy a destacar, que eran de 4 expositores bíblicos. No sé si recuerdas en la introducción que hice, que ya está aquí en el canal. Entonces, ellos, desde 4 diferentes puntos de vista, cada uno llega al mismo punto de enfatizar a lo que es la persona de Jesucristo. Por lo tanto, voy a reclamar la promesa del Señor Jesús cuando dijo que el Espíritu de Dios vendría y tomaría las verdades de Cristo y que nos las daría a conocer, como dijo el evangelista Juan en el capítulo 16, versículos del 12 al 15, amén. Entonces, a menos de que Dios haga eso, mi estimado oyente, no vamos a avanzar mucho en esta epístola. De eso estamos seguros. Tenemos que recordar que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos en la coyuntura de 2 grandes épocas. Era la época de la ley, que había llegado a su fin, ¿sí? El sacrificio en el templo, que en otros tiempos había sido tan importante y significativo, había terminado. En esta nueva época ya no tenía sentido nada de eso. Lo que Dios había requerido antes era pecado practicarlo en estos nuevos tiempos, como esta epístola lo deja muy claro. Entonces, la epístola a los hebreos, mi amado hermano, fue dirigida entonces a los creyentes hebreos, aunque sus enseñanzas son válidas para los creyentes de todas las razas y de cualquier época o cualquier historia. Por ello, estas páginas son valiosas, mi amado hermano, y son muy importantes para nosotros en la actualidad. Sin embargo, necesitamos tener presente que fueron escritas para creyentes hebreos, ¿sí? Por ejemplo, decir que Cristo era superior a los profetas fue específicamente o especialmente significativo y positivo para los hebreos, ¿sí? Eso lo debemos entender. Este ejemplo es muy práctico. Entonces, vamos a leer el versículo 1 de este primer capítulo de la carta a los hebreos, que inicia un párrafo en el que se establece que Cristo es superior a los profetas. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Miren, mi amado hermano, usted habrá observado que este versículo comienza con la palabra Dios, ¿sí? Este libro se apoya en ciertas premisas. Por ejemplo, cuando uno estudia la geometría, hay ciertos axiomas con los cuales hay que contar como punto de partida, ¿sí? Y si uno lo hace, no comenzará en absoluto, y lo mismo sucede con el estudio de la matemática. Vamos a ponerlo práctico, ¿sí? De la misma manera en que se puede probar que 2 más 2 es igual a 4, también se puede probar una línea recta, ¿sí? En un cálculo geométrico. Entonces, de la misma manera se puede probar que una línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos, ¿sí? Estas son verdades probadas y son verdades aceptadas. Y cuando un hecho ha quedado aceptado y establecido, uno puede continuar avanzando para probar otro hecho. Ahora, el libro de Hebreos, así como el libro del Génesis, no se ha hecho ningún intento de probar la existencia de Dios, porque es muy real. En algunas instituciones, como los seminarios, se han programado cursos para construir algún sistema filosófico por el cual pueda probarse la existencia de Dios. Hemos participado en algunos cursos de ese tipo, no sé si te ha tocado, y no me parece que haya aprovechado bien el tiempo cuando les he llevado. Entonces, hay una apreciación equivocada en usted si no puede salir afuera y mirar hacia las montañas, o dirigirse a la playa y mirar el mar, o elevar la mirada al cielo y reconocer que hay un creador. Como lo dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, mi amado oyente, si el universo creado no le está diciendo a usted algo sobre un creador,
hay algo radicalmente equivocado en su manera de pensar. Porque según el Salmo 14:1, fue el necio el que dijo en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Entonces la segunda suposición que encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, es que Dios ya ha hablado. El primer versículo de la carta a los Hebreos supone que las escrituras que tenemos están divinamente inspiradas. La revelación a la cual se refiere es la revelación del Antiguo Testamento, tal como la tenemos en la actualidad de nuestra Biblia. Mira, hermano, hay quienes piensan que el apóstol Pablo no escribió la epístola a los hebreos. Y uno de los argumentos que utilizan es que esta carta se ha escrito en un idioma griego de alto nivel. Fue escrita por alguien que dominaba el griego. Tenemos una suavidad y una belleza que perdemos en traducciones que tenemos, ¿sí? Uno encuentra que aquí mismo, al comienzo de esta carta, hay cierto juego de palabras que yo me atreví a traducir. Entonces comienza diciendo aquí, habiendo hablado de muchas veces corresponde a la palabra griega polúmeros, y a la expresión de muchas maneras corresponde a la palabra griega polútropos, ¿sí? Usted puede darse cuenta, pues, que la belleza lingüística que tenemos aquí, polúmeros y polútropos, es una frase casi poética, que suena básicamente al estilo de Homero, mi amado hermano. No sé si has escuchado o has leído historias de Homero, pero hay mucho más que belleza. Es además una declaración extraordinaria y de gran importancia. Cuando el escritor dijo muchas veces, esta palabra muchas veces, él no estaba hablando del tiempo tal como nosotros lo concebimos. Él estaba haciendo un énfasis. Él estaba haciendo el énfasis de que Dios habló a través de Moisés, pero antes habló a Abraham. ¿Sí? Mira, hermano, Dios habló con Abraham por medio de sueños y enviándole al ángel del Señor. Pero cuando él habló con Abraham, no le dijo lo que le dijo a Moisés. Dios no le dijo nada a Abraham acerca de la ley, ¿sí? No le comentó ni siquiera los 10 mandamientos, a él no se los dio. Pero más tarde Dios sí le dio los 10 mandamientos a Moisés, a Moshe, ¿sí? Incluso más adelante en la historia le dijo a David que vendría un rey por su línea de descendencia, que sería su salvador. Y cuando David era ya un anciano, dijo que habría un rey que vendría de su descendencia, que sería un salvador. Dios no le dio esa información a Moisés, tampoco se la había dado a Abraham. En realidad Dios le dio a Moisés una ley que establecía que Israel no debía tener un rey terrenal, porque Dios sería su rey. Dios, sin embargo, conocía el corazón humano y lo conoce hasta el día de hoy. Y en el pasado Israel quiso ser como las otras naciones. Que estaban a su alrededor y tener entonces un rey humano. Fue hermosa la forma en que Dios actuó en tiempos como aquellos. Dios les concedió la petición de su corazón, aunque envió flaqueza para su alma. Dios lo utilizó como un método para enviar al Mesías, el Salvador, a este mundo. Así es que este primer versículo nos está diciendo que Dios no le dio a Abraham toda la verdad, pero la fue añadiendo a medida que fue tratando con hombres de diferentes tiempos a través de los años. Como dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, el versículo 4, cuando dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, cuando se cumplió el plazo divino, vino el Hijo. Así que habiendo un desarrollo de la Biblia, esta verdad es irrefutable. Entonces la segunda palabra, polútropos, que quiere decir de muchas maneras, significa que Dios usó diferentes formas de comunicación. Él se apareció en sueños a Abraham, pero a Moisés le dio la ley. Y más tarde hizo ciertas promesas a Josué. Con Josué habló a través de los sueños. Él habló a través de la ley, habló a través de diferentes tipos de figuras, habló a través de rituales,
habló a través de la historia, habló a través de la poesía, habló a través de la profecía. Y utilizó todas estas maneras o formas diferentes en el transcurso de un periodo largo de tiempo, utilizando a unos 45 escritores y comunicando su palabra en un periodo de 1500 años, mi amado hermano. Así es que el escritor nos dejó aquí algo realmente maravilloso, ¿sí? Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Se ha detenido usted a pensar que la multiplicidad de escritores en sí misma convierte a la Biblia en un libro notable? Es un bestseller hasta el día de hoy, bestseller hasta el día de hoy. Donde los escritos de Miguel de Cervantes Saavedra fueron y son muy magníficos en el nivel humano, pero él fue el único autor de sus obras, ¿sí? Por otra parte, Dios usó muchos escritores humanos para escribir la Biblia. Usó hombres con diferentes antecedentes, hombres con diferentes capacidades. Uno de ellos era Simón, Pedro. No controlaron muy bien el idioma griego, pero no vamos a criticarle por muchos de nosotros no alcanzamos el nivel que alcanzó Pedro. No obstante, Dios usó a Pedro, el escritor de la epístola a los Hebreos, que nosotros creemos que fue Pablo. Yo sinceramente yo pienso que fue Pablo porque él era un experto en el idioma griego. Entonces, cuando Pablo escribió a los Gálatas y a los Corintios, usó el lenguaje de la vida diaria. Usó un vocabulario que la gente usaba en los puertos. Y Pablo había estado en aquellos lugares porque viajó mucho por barco. Pero esta carta a los Hebreos, mi amado hermano, es una verdadera obra de arte. Esta epístola comienza con una gran presentación mencionando a Dios. ¿Sí? No hay nada antes de su nombre que trate de probar que Él existe. Si usted niega la existencia de Dios, el problema es suyo, no es de Dios. Algunos que consideran intelectualmente ellos mismos en la cúspide y que se sienten que están en la cúspide del conocimiento, niegan la existencia de Dios. Pero si uno considera sus mentes limitadas, que en cuanto pueden se refugian en la duda, y las compara con las de Dios, parece evidente por qué Dios no malgastó su tiempo comprobándole a personas así quién es Él. Así que si una persona va a venir a Dios, debe creer primeramente que Él existe. De otra manera no tiene caso ni que se arrime a la iglesia. Ahora, vamos a seguir considerando el siguiente versículo. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, y continúa diciendo, a los padres. Mira, mi amado hermano, ¿quiénes son los padres? No son nuestros papás, ni los papás de tus papás, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos, ni nadie de esa categoría humana presente de nosotros. Los padres mencionados en este versículo son Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Estos fueron los padres, pero ellos no son nuestros padres, ni tampoco los suyos, ¿verdad, mi estimado oyente? Ellos no son sus padres. Usted no nació de ellos, ¿verdad? Obviamente estas palabras fueron escritas a la gente que llamaba padres a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa fue la razón para que se llamara esta carta la epístola a los Hebreos. No obstante, mi amado hermano, Él es también Dios de los no judíos y podemos estar agradecidos por ello. Entonces continúa diciendo el versículo 1 que Él habló a los padres por los profetas. Dios habló por medio de muchos hombres que fueron profetas. Y ellos fueron grandes hombres con mensajes extraordinarios, mi amado hermano. Se requirió la participación de todos ellos juntos para proporcionarnos el Antiguo Testamento, pero lo mejor que podría decirse es que ellos entregaron simplemente una revelación parcial, ¿sí? Pero ahora veremos que Dios ha hablado finalmente y completamente por medio de Cristo, su Hijo amado. Mira,
Vamos a continuar leyendo el versículo 2, que dice: en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, fíjate bien, Dios ya ha hablado finalmente por medio de su Hijo, y la traducción literal sería: nos habló en el Hijo, ¿sí? O como cierto expositor dijo alguna vez, Dios nos habló en alguien que tiene el carácter de su Hijo. Si Él hablara en este día desde el cielo mismo, Él repitiera algo que ya ha dicho, porque tenemos la última palabra de Dios para este mundo en Cristo Jesús, mi amado hermano. Ahí termina la palabra de Dios para el mundo, en Cristo Jesús, que es el que nos continúa hablando el día de hoy. ¿Ya entendiste? También dice aquí: en los últimos días nos ha hablado. El término, mi amado hermano, nos, es muy importante al referirse a los mismos a quienes Él habló por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, a los mismos creyentes hebreos. Recordemos que el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a Él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Y ya que el Padre ha pronunciado su palabra final, en el Señor Jesucristo es también la palabra final para usted y para mí. El Hijo es el quien está entre nosotros, mi amado hermano. Y entonces continúa diciendo la palabra: en estos postreros días nos ha hablado. Por lo tanto, mi amado hermano, Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, porque la revelación está llena de Dios y llena de Cristo. Cristo cumple todo el Antiguo Testamento y Él mismo presentó la palabra final de Dios a los hombres. Como dijo Jesucristo cuando estuvo aquí hace más de 2000 años y como quedó registrado en Juan capítulo 16, 15, que dice: el Espíritu de verdad tomará lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu de Dios, hablando por medio de Juan, Santiago, el doctor Lucas, Pablo y Pedro, y por los otros nuevos escritores del Nuevo Testamento, nos ha dado la revelación completa de quién es Dios. ¿Sí? Se nos muestra la superioridad del Hijo en 7 declaraciones inigualables. Estoy seguro de que nosotros no podemos comprender, que nosotros no podemos abarcar con nuestra mente racial ninguna de ellas en su totalidad. La primera declaración es: a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesucristo ha sido designado heredero de todas las cosas. Ahora, esta afirmación hace surgir la pregunta. En Juan capítulo 1:3 leemos que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces se nos dice que la creación es suya. ¿Por qué es suya? Porque Él la creó, mi amado hermano. Así de sencillo. Ya le pertenece. Pero entonces viene la pregunta: ¿cómo puede ser Cristo el heredero de todas las cosas? Bueno, la respuesta es que Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda esta creación y nosotros nos enfatizamos en esto, en lo suficientemente en esto, porque en Génesis hay declaraciones tremendas expresadas como con solo unas pocas palabras, ¿sí? Y esa fue la forma en que Moisés escribió los primeros capítulos, con pocas palabras. Fueron palabras muy breves. Y cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, que le concedió el dominio al hombre sobre toda la tierra, no hizo de él un jardinero de primera clase, mi amado hermano. Claro que no. Él lo hizo con la intención de que plantara más que rosales y más que podara ciruelos. Adán tenía un dominio, y el dominio tiene que ver con el gobierno de Dios. Adán dominaba el gobierno de la tierra. Toda la creación estaba bajo su autoridad. Creo que cuando él quería que hubiera más humedad, simplemente tenía que ordenarlo. Y creo firmemente que cuando él quería un poco más de calor, simplemente hacía que subiera la temperatura. Yo creo que él tenía ese poder. Creo que él controlaba este mundo. Pero cuando él pecó, perdió el control del mundo que el mismo Dios le había dado.
Perdió el control del reino por medio de su pecado, mi amado hermano. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se convirtió en un hombre. Él realizó milagros en todas las especies, en todas las esferas humanas. Tenía control sobre el cuerpo humano, tenía control sobre la naturaleza, podía calmar las tormentas. Él tuvo el poder suficiente para alimentar a 5,000 personas. Él recobró todo el poder que Adán había perdido. Ahora el Señor Jesucristo va a ser el heredero de todo, y en la Escritura se nos dice que nosotros somos herederos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan fuerte es la palabra? El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo, dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta palabra coherederos es muy interesante, porque esta palabra no significa herederos iguales. Los herederos iguales pueden cada uno de ellos disponer de la forma que quieran de la parte que les ha sido asignada en algún testamento establecido, como una herencia. Pero los coherederos en un testamento significa que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna solo una cierta cantidad a cada uno en el momento apropiado. Esa persona administra la herencia literalmente, mi amado hermano. Ahora bien, el Señor Jesucristo es el heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Por lo tanto, Él controla toda la herencia y Él puede ponerle a usted o a mí a cargo de algo del universo. Así es que nosotros somos coherederos junto con Cristo. Tenemos una herencia que es incorruptible, es inmaculada, que no se consume y que está reservada en el cielo para nosotros. Y tenemos esta herencia debido a las muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y hasta donde sabemos, a ningún profeta en el Antiguo Testamento se le prometió algo como esto. Es que al autor de la epístola a los hebreos no le mostró que el pasaje de que Cristo fue superior a los profetas. Él nos los está demostrando el día de hoy. Nos está demostrando que Cristo, ¿sí?, fue superior a los profetas. Amén. Y aquí debemos concluir el día de hoy, mi amado hermano. Le voy a sugerir leer la totalidad del capítulo 1 para tener así una idea general del mismo, ya que al continuar nuestro estudio nos ocuparemos de los detalles. Así que, mi amado oyente, mi amado hermano, espero contar con tu compañía en nuestro próximo encuentro el día lunes para continuar nuestro recorrido de esta gran epístola. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.